Bueno, seguimos acá en La Boca Ya Tiene Dientes por Radiográfica FM 89.3. Si quieren comunicarse con nosotros, el teléfono es 416-2848, debatiendo con Mario. En realidad no debatiendo, digamos, esta columna la vamos a hacer distinta a lo Con el mate de por tradicional. medio. Claro, la idea de nosotros era discutir un poco, o por lo menos esa es nuestra idea general, de qué era lo que había pasado en el último proceso, en la última dictadura militar. No voy a decir proceso porque justamente me acabo de acordar. Proceso de reorganización. De reorganización nacional, que es una palabra que connota que había algo desorganizado. Entonces, desordenado, y que era necesario reorganizarlo. Lamentablemente esto habla sobre la institucionalización de un nuevo plan, primeramente un plan económico, y como todos los planes económicos, ¿qué es lo primero que vas a cambiar? Bueno, toda la estructura normativa, y que es lo primero que hizo el gobierno militar, las tres fuerzas armadas, que fueron esta vez que se juntaron para tomar el gobierno. Por primera vez. Por primera vez, a diferencia de los anteriores golpes militares, en donde siempre fueron por facciones. Por algunos autores está catalogado como si nuestro país vivía al margen de la ley. Con esto llegó a la ilegalidad profunda. O sea, es el proceso que culmina con la mayor clase de ilegalidad que venía atravesando nuestro país desde la colonia. Podría decirse la etapa más negra de la historia. Exacto, de la historia argentina. Porque, en este acta y objetivos que dictó el nuevo gobierno militar, lo primero que hizo fue cambiar ciertas cosas de la Constitución, que lo primero era que vos no podías, si eras detenido, salir del país. O sea que ya había como un plan súper pensado y elaborado de cómo es que vamos nosotros a instaurar a fuerza de sangre este nuevo plan económico. Sí, yo también, la otra vez estábamos hablando que en sí estuvo bien pensado desde el hecho de que era como una película de terror, ¿no? Porque el generar porque nunca se había hecho eso de los centros de detención o a tal margen de horror, ¿no? De generar tal terror como en una película más o menos. O sea, vos en un momento como sociedad te enfrentabas a que, generalmente tenemos que la generación de los 70 era una generación muy combativa, también mundialmente se había formado toda una serie de movimientos bastante combatientes. Había muchos jóvenes también. Había muchos jóvenes y las universidades eran como hervideros de futuras generaciones con ideas distintas de cambio, que implicaban un cambio en el modelo económico, ese modelo económico que obviamente la Argentina no quería formar parte de ese nuevo modelo. Entonces se utilizó como herramienta el terrorismo de Estado. O sea, ¿qué hago? Yo tomo el gobierno y desde ahí para abajo aplico medidas aparentando legalidades del gobierno. O sea, yo lo hago diciendo que soy gobierno. O sea, de alguna manera reconocerle esta entidad a los militares es perjudicial también. O sea, haber dicho que eran o formaban parte de un gobierno. De un gobierno, sí. Más que una dictadura. Y neutralizaron a los poderes ya constituidos, y el Poder Judicial fue realmente gran parte del mapa de los militares, porque el Poder Judicial lo primero que hizo fue avasallar, se sintió avasallado, porque obviamente, ¿qué vas a hacer lo primero? Llegaron un montón de reclamos por vía judicial respecto de violaciones de derechos. La mayoría de las veces la Corte Suprema tomó decisiones primero, de someter a civiles a tribunales militares. Eso fue una de las primeras cosas que hizo. Segundo, de no permitir a los civiles poder salir del país. Negó las nacionalidades a otra gente. Y por último, rechazó la mayoría de habeas corpus que se presentaron en vía judicial. Habeas corpus de una medida que usaban los familiares para saber dónde estaba la persona desaparecida. Esto es la Corte Suprema de esa época. Exactamente, la Corte Suprema de esa época, de no ser por el final, en donde al final del régimen militar aceptó dos habeas corpus famosos, que uno es el de Pérez Smith, el de Tiberman o el de Zamorano. Son casos aislados, en la mayoría de las veces formó parte de este proceso militar. Fue integrante o sus decisiones pesaron en lo que después sería todo el gobierno. Lo que es más gracioso es que muchos de esos jueces de la Corte son los autores de libros que se siguen estudiando en la facultad.
Ah, sí. Sí. Bueno, como todo, ¿no? Hay mucha gente que sigue haciendo Sí, o sea, televisión y... claro, o sea, supuestamente lo que falta, o sea, falta mucho con respecto a lo que es el juicio de los militares y demás, pero también lo que habría que hacer es un proceso para juzgar a los que vendrían a ser colaboradores civiles, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en la marcha estaba un cartel que decía juicio y cárcel a Martínez de Oz, por ejemplo. Ujú. Bueno, y ese y todos los que son integrantes de grandes grupos económicos que fomentaron el gobierno y lo legitimaron, ¿no? Y bueno, también les convendría a estos tipos de jueces que avalan la dictadura, ¿no? También hablamos de el tema de quién estaba también atrás de los militares, ¿no? Los grandes grupos económicos que fueron creciendo, que ahora siguen siendo... Claro, obviamente ya antes había importantes denuncias de corrupción contra un montón de grupos económicos que a través durante el golpe militar fueron los que realmente más se enriquecieron, porque obviamente hubo confiscación de bienes, mucha gente se quedó sin empresas enteras. Un caso tradicional que está en sede internacional es el caso, bueno, Cantos, que es anterior, en donde a la persona le quitaron todas sus empresas, le confiscaron todos sus bienes, para dárselos a otra persona. Entonces nosotros vamos a ver que ese sistema de alguna manera benefició a un montón de grupos económicos que hoy por hoy son grandes. La patria financiera. Exactamente, o sea, todo esto no, digamos, toda esta sangre derramada para ellos no fue en vano, digamos, había que instaurar un nuevo modelo. Hay un montón de gente que no se hizo una autocrítica, como decíamos, o sea que no es solo una cuestión de juzgar, o sea, también forma parte de juzgar a los militares, pero también a aquellos civiles que de alguna manera formaron parte. O también, no solo juzgar judicialmente, sino también hacerse una autocrítica. Los medios de comunicación jamás hicieron una autocrítica respecto al rol que jugaron en la última dictadura. No, yo no sabía. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasó? Yo no se hablaba de eso. Entonces después escuché a una persona que diga, no, mejor hay que olvidar esto y seguir adelante. No hay que olvidar esto y seguir adelante, porque vos querés olvidar porque de alguna manera formaste parte de ese infierno, en donde un montón de gente fue torturada, fue desaparecida, y donde hoy hay un montón de madres o de familiares que tienen la familia destruidas y no saben dónde fue a parar la persona que buscan. Sí, por eso, o sea, en las postrimerías, digamos, de la dictadura, o sea, se discutía cómo iba a ser la transición, ¿no? Entonces, mucha gente decía, bueno, tomemos el modelo de transición de España. Pero el modelo de transición de España es un pacto de olvido. O sea, borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, y no juzguemos a nadie, 40 años de dictadura sin ningún tipo de acusado ni nada. En España, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que quería tomar ese sistema, ¿no? Ese modelo de transición. Aparte de lo otro también que llama la atención, y un poco así, es que hay mucha gente que dice, no, porque esto en este país era una guerra. Ah, sí, eso se escucha muy seguido, ¿no? Era una guerra, había que terminar con la guerra. O también lo que se suele escuchar es, hay que juzgar también a los guerrilleros que hicieron o que pusieron bombas que mataron a militares y también a civiles en sus atentados, lo cual no es lo mismo, porque acá estamos hablando de un genocidio que vino desde el Estado, el mismo órgano que ejerce el poder de policía, el control, que tiene el poder y reprime, es el abusador. Es el abusador. No estamos hablando de un pequeño grupo que se mueve fuera del Estado, no es lo mismo, o sea, nosotros estos crímenes que se cometieron en la etapa más fúnebre de nuestro país son de lesa humanidad. Sí, eso es verdad, habría que hacer una diferencia, ¿no? También había un problema con el tema de que muchos no le parecía festejar recordar el 24 de marzo porque decían, como feriado, digamos. Como feriado, que estaba en contra de que conmemorara como un recordatorio y que tenía claro, que porque ser consideraban que era una fecha inapropiada. Eso. Lo que pasa es que yo considero que en ese sentido que me parece que nosotros tenemos que recordar la fecha, el 24 de marzo de 1976, porque ahí fue cuando se irrumpió contra digamos, el orden constitucionalmente establecido, contra la democracia. Y en cambio, uno si festeja cuando volvió la democracia, está festejando otra cosa distinta, está conmemorando otra cosa.